Capítulo 303. Apuesto por ti 5. El bullicio en el castillo de Exion se había desvanecido. Como una llovizna primaveral, las gotas que cubrían silenciosamente el suelo habían extinguido todas las llamas. CHII. En el momento en que el fuego, que antes parecía aterrador, ya no inspiraba miedo, la gente comenzó a limpiarse las gotas de las mejillas con las manos. Comillas. Ah. La papa Casilia miró su palma cubierta de gotas de lluvia y soltó una risa vacía. Escamas cubrían el dorso de su mano y sus ojos temblaban al límite de lo que su túnica podía ocultar. Lo que esos ojos albergaban era miedo. Sí, miedo. Lo verdaderamente aterrador siempre llegaba en silencio. Como la muerte, como el tiempo manejado por el señor dragón. Esas cosas que llegaban de repente siempre eran silenciosas. Comillas. Sí, como esta lluvia. Casilia miró a su alrededor. La gente de su templo, los habitantes de la mansión, todos sonreían alegremente bajo la lluvia. Estaban felices. Pero lo saben. El inquisidor jefe, el inquisidor principal, también conocido como el primer inquisidor. Era una figura envuelta en misterio, ni siquiera el papa sabía todo sobre él. Solo el señor dragón entendía completamente a esa persona. Sin embargo, su atributo era el fuego. Claro, el poder del inquisidor principal no se limitaba al fuego. Era solo una parte, aún así, comprendía el peligro de ese fuego inextinguible. Por eso eligió evitarlo en lugar de enfrentarlo. Ese fuego ha sido extinguido por estas gotas de lluvia aparentemente inofensivas. Y aunque esas gotas tocaron su piel, no le hicieron daño. Al contrario, esas gotas frescas y revitalizantes aliviaron su cuerpo y mente agotados por el fuego y las cenizas. Eso es lo que lo hacía aterrador. Es por eso que este poder era realmente aterrador. Es la naturaleza misma. Para algunos, la naturaleza era una muerte temible, para otros, era una vida cálida. Es por eso que, para algunos, la naturaleza era amiga y familia, y para otros, algo a lo que someterse y seguir. No había forma de escapar de ella. Nadie podía esconderse de la naturaleza. No están sonriendo. Casilia notó a aquellos que no sonreían. Eran, según sus estándares, fuertes en algún aspecto, ya sea físico, intelectual o hábil. Probablemente eran ellos los que entendían el verdadero terror de este poder. No podían disfrutar el momento como los demás. En cambio, había una atmósfera peculiar a su alrededor. Probablemente pensaban de manera similar al Papa. No tomaron la peor decisión. Una figura parada sobre una nube blanca. Esa persona, apenas visible, era alguien que podía enfrentarse al señor dragón. CHII. Todas las llamas se extinguieron. Las nubes bajo los pies de Cale se disiparon sin dejar rastro. Luz, verdad, no te cansa en absoluto. El agua comedora del cielo habló y Cale respondió con franqueza. Luz. Esto no fue un esfuerzo para él. Tal vez porque utilizó una cantidad mínima de agua. Se siente diferente. Algo se sintió diferente en su cuerpo. ¿Qué aprendiste cuando salvaste el árbol del mundo? Mientras Cale se cuestionaba a sí mismo, una respuesta refrescante llegó a sus oídos. En realidad, Dios no es el cielo. Pero yo soy el agua comedora del cielo. El agua comedora del cielo habló con una voz cristalina. Jeje, esto es muy divertido. La brusquedad de la declaración lo sobresaltó. Ja ja ja. Y ella continuó riendo. Esta maldita agua. Murmuró el aura dominante, abrumada. Sin embargo, el agua comedora del cielo continuó riendo. Ja 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 ja, Dios no es el cielo. Comer el cielo fue aún mejor. Ja ja ja, el rostro de Cale se endureció. Soltó un suspiro involuntario. Es fácil evitar a los locos, pero cuando están dentro de tu propio cuerpo, no puedes escapar. Mientras el rostro de Cale se volvía más serio. Comillas. Definitivamente no es tan ligero. Cale volvió su mirada hacia la voz. El dragón Exion de 3 estrellas. Lo miraba con una expresión peculiar. ¿Por qué me está mirando así? El rostro de Cale mostraba confusión, pero Exion miró hacia otro lado y murmuró. Despertarse justo después de desmayarse y usar el poder de nuevo debe ser agotador. No estaba claro si estaba hablando consigo mismo o para que Cale lo escuchara. Pero Cale respondió amablemente. No, estoy bien. No estaba cansado en absoluto. El desmayo se debía más a la absorción del poder sagrado que al agotamiento físico. Había oído que eras la espada del señor dragón. Cale se acercó a Exion. Se paró a su lado.
Me encargaré del escudo, así que será mejor que te ocupes de esos tipos. De la mano de Kale fluyó una línea plateada. Fue para usar el escudo indestructible. Comillas. Exion observó en silencio y luego miró el rostro de Kale. ¿Qué? Kale, con un rostro inexpresivo, le devolvió la mirada. Exion sonrió levemente. Ja. Y luego se echó a reír. ¿Qué le pasa? Cuando Kale frunció el ceño, Exion dejó de reír. Kale se sintió incómodo con el cambio repentino en su actitud fría. Ese tipo también parece un poco loco. Se alejó discretamente. En ese momento, Exion miró a Kale y habló. Apuesto por ti. Kale se detuvo pero pronto entendió. Se refería a la competencia entre el señor dragón y él. Por eso Kale estaba desconcertado. ¿Por qué dices eso ahora? Ya estaban luchando contra otros dragones. ¿No has apostado ya por mí? Kale, sinceramente confundido, preguntó con una expresión desconcertada y Exion estalló en risas. Ja. Eso irritó un poco a Kale. No pudo evitarlo. Un escudo marrón oscuro. 10 dragones afuera. Cuando Kale los vio comenzar a atacar de nuevo, se dio cuenta. Especialmente. Me está mirando. Un dragón rojo lo miraba intensamente. Ese bastardo. Ese dragón rojo. Recordaré su rostro. Kale pensó en uno de los 10 dragones. Era el dios de la gula. Su atributo era, gula. Ese dragón rojo. Asqueroso. Miró a Kale lamiéndose los labios. Aunque los dragones parecían estar hablando, el sonido no llegaba a través del escudo. ¿Qué están diciendo? Parecía que también estaban conversando. Kale se acercó a Exion y le tocó el hombro, manteniendo sus ojos en los 10 dragones. Dragones adultos, eran tan grandes que bloqueaban el cielo. Daba un poco de miedo. Eran enormes, y seguían mirándome con hambre. Oye. Kale le habló rápidamente a Exion. Déjame el resto a mí. Primero, deshazte de esos tipos. Luego podemos hablar, no. Pats. Observando al dragón rojo, Kale siguió golpeando a Exion. Aún así, Exion permaneció en silencio por lo que Kale se giró y se detuvo. ¿Qué estás haciendo? Exion lo miró con una expresión seria. La misma cara fría que mostró cuando se conocieron por primera vez, una mezcla de caballero y noble de alto rango. Con esa cara miró a Kale. ¿Qué? No hay tiempo. ¿Qué le pasa? Bang. El escudo tembló levemente. Kale giró la cabeza y jadeó. El dragón rojo se había lanzado contra el escudo pegándose a él. Justo frente a Kale. ¡Oh, Dios mío! Y luego, chasqueando la lengua, saboreó en dirección a Kale. Fue entonces. Una voz familiar sonó detrás de él. Yo. Era una voz incrédula. Kale se dio la vuelta con una amplia sonrisa. Y levantó la mano para señalar al dragón rojo. Eruhaven, Nim, ese dragón parece querer comerme. Se dice que su atributo es la gula. Se burló de inmediato. Sin fuego para quemar el árbol del mundo, parecía que Eruhaven había llegado hasta aquí. Ja. Eruhaven soltó una risa incrédula. Kale escuchó la voz de Exion que había estado en silencio. Yo me ocuparé de la retaguardia. Confía en mi espalda. Ja, también. Soltó una risa incrédula. Kale, siendo solo un humano débil, dudó un momento entre las risas de los 2 dragones y finalmente habló. Usaré el escudo. Él simplemente haría su parte. Justo cuando Kale suspiró y estaba a punto de usar el escudo. No es necesario. Exion habló con calma. Solo están tratando de asustarme y ganar tiempo. También se irán pronto. Su mirada se dirigió al cielo. Más precisamente, a algún lugar en la distancia del continente. Porque pronto llegará una llamada. Kale, que había abierto la boca para hablar, se detuvo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No entendía muy bien. El aire vibró. Miró en esa dirección. Era la misma dirección en la que miraba Exion. No era una onda de aire común. Aunque flotaba en el cielo, era como si la tierra temblara. Entonces, lo sintió. Es el señor dragón. El que causaba esta vibración era el señor dragón. Es diferente. Este tipo es realmente fuerte. Es diferente de los que he conocido hasta ahora. Kale empezó a pensar eso inconscientemente y pronto lo sintió de primera mano. No era un pensamiento, lo sentía en su cuerpo. No podía hablar, no entendía lo que estaba viendo. No comprendía bien la situación. Simplemente sentía como si todo su cuerpo estuviera atado. De hecho, ni siquiera podía pensar con claridad.
Realmente fue un instante, un segundo tras otro. Cuando pensó que había pasado un pequeño intervalo entre esos segundos, Kale lo vio claramente. Comillas. Comillas. Una columna de luz elevándose y una gigantesca figura de dragón creada por magia batiendo sus alas. De hecho, se dio cuenta de esto después de verlo. Sí, en ese instante parpadeó, la columna de luz elevándose y la gigantesca figura de dragón batiendo sus alas. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, todo desapareció. Para ser honesto, Kale pensó que no había visto nada. Pero la escena quedó impresa en su mente. La columna de luz elevándose y esas alas batiendo no podrían haber sucedido en menos de un segundo. Comillas. Ja. Su piel se erizó. Exactamente, un sudor frío le recorrió la espalda. Su mirada se dirigió a Exion. Había algo que quería escuchar de él. Pero no era necesario. Flap, flap. 10 dragones comenzaron a volar en dirección a donde había estado el pilar de luz y luego desaparecieron. Como si hubieran recibido una llamada. Es la llamada del señor dragón. La voz tranquila de Exion tembló ligeramente. Cuando sientas esa ola, debes ir a donde está. Con esas palabras, Exion levantó el brazo. Al levantar la manga, se hizo visible un brazalete. Un brazalete con una gema en el centro. Dentro de la gema, las alas de un dragón morado se movían en una dirección. Simplemente sigue la dirección de estas alas, le mostró completamente su brazo tembloroso a Kale. Como habrás podido sentir, el señor dragón, solo para invocarnos, hace temblar todo en este mundo. Debe ser porque controla el flujo de energía. Vaya, esto no está al nivel de un dragón. Esto es... murmuró Eruhaven más que sorprendido, consternado. Kale vio el sudor en la frente de Eruhaven. Es como un dios, al menos mientras controle el flujo de este mundo. Es el dios de este lugar. Eruhaven no pudo refutar las palabras de Exion. Kale miró a Exion. Aunque su cuerpo y su voz temblaban, sus ojos eran firmes. Estaba decidido a luchar incluso contra el señor dragón. Kale habló. Sí, el señor dragón es más fuerte de lo que pensaba. Continuó hablando con indiferencia. Solo para reunir a los dragones, hace temblar al mundo con esa vibración. En un instante, lanza un pilar de luz. Ja, de verdad. El poder que usó junto con el pilar de luz, esa energía en forma de un dragón batiendo sus alas, debe ser un hechizo que activa la gema en tu brazalete, ¿verdad? Ver esa energía y las alas dentro de esa gema son lo mismo. Vaya, es muy fuerte. ¿Sabes en qué parte del continente están los dragones? Significa que la escala de la magia que usa alcanza a todo el continente. ¿Es eso posible? Quizás sea posible porque controla el punto de referencia que mantiene atada esta energía distorsionada. La mente de Kale se volvió caótica. Sí, más que nada. Lo que realmente sorprendió, o más bien conmocionó, a Kale fue otra cosa. Fue entonces que los ojos de Exion temblaron por primera vez. Eruhaven estaba igual. Kale, ¿qué estás diciendo? Kale estaba desconcertado por esas palabras. ¿Qué estoy diciendo? ... Viste la magia, viste el pilar de luz. Eruhaven no pudo ocultar su duda. ¿Por qué? ... No vi nada. No vi nada, ni siquiera magia. Por eso sentí miedo por el poder del señor dragón. Y Exion. ... Lo viste. Se acercó a Kale y lo agarró del brazo. Su mano temblaba levemente, como alguien que cuelga de una cuerda al borde de un acantilado. Viste el intervalo de tiempo. En los ojos de Exion, en su mirada tranquila, había asombro y júbilo. Como un aventurero que encuentra luz en la oscuridad. Y Kale, con expresión atónita, respondió. Bueno, sí, lo vi, no. Pero, los demás no lo vieron. Fue un instante, pero claramente sucedió, no. Sí, fue un instante. La razón por la que Kale sintió escalofríos, la especialidad del señor dragón era el tiempo. Y, más que nada, solo tenía una razón. Kale Enituse. No, una de las habilidades de Kim Roxo, instantáneo. Porque había visto un instantáneo mucho más sobresaliente que el suyo. El Lord Dragón podría usar un instantáneo mucho más poderoso que Kim Roxo. Pero solo yo lo vi. En el momento en que la duda se reflejó en el rostro de Kale, la voz tranquila de Super Rock sonó. ¿Por qué crees que solo nosotros nos volvemos más fuertes? ¿Qué? El poder antiguo es originalmente el poder o atributo propio de una persona. Así como los dragones tienen atributos, algunos humanos también tienen sus propios atributos que se convierten en poder.
Ese poder se transmitió después de la muerte de esa persona y se llamó poder antiguo. Sí, eso es cierto. Kale, ¿tú también tienes tu propio poder? No. Sí, si el atributo de alguien, su talento, se convierte en un poder antiguo. Kale también tiene ese tipo de poder. Super Rock habló. No, no es Kale. Habló en un tono extremadamente tranquilo. King Rock So. Tu atributo es similar a un poder antiguo. Es tuyo. Si te vuelves más fuerte, si tu capacidad crece y se desarrolla, por supuesto, tu poder también crecerá. Exion le preguntó a Kale una vez más como un explorador que finalmente encuentra un gran tesoro. ¿Viste el intervalo de tiempo? Respóndeme, ¿lo viste? Ah. Kale soltó una risa incrédula. Por supuesto, respondió. Sí, lo vi. Lo vi, aunque mi habilidad es inferior a la del Lord Dragón, aunque lo noté tarde, definitivamente lo vi. Ese instante. Sí, para Kale, ese momento fue un instante. Y hubo una persona más que lo vio. No, exactamente, dos más, que vieron ese instante. Humano, ese pilar de luz era el Lord Dragón. Raon, con el atributo presente. Y alguien más que Kale no esperaba. Fue rápido. Kale, cerca del castillo de Exion, se encontró con muchas personas que no había visto en mucho tiempo. Entre ellos, uno. No es tan rápido como la luz, pero fue rápido. Con el atributo de la luz. Un dragón mestizo. Cuando tenía un cuerpo, sufría mucho debido a los frecuentes enfrentamientos entre el poder oscuro implantado en él y la débil esencia de su atributo. Aunque ahora solo su alma permanecía en un dragón negro, la esencia de la luz permanecía. Por eso podía ver la luz. Podía ver la velocidad de la luz, el tiempo. No importaba cuánto dividiera el señor dragón el tiempo y creara instantes. La luz se mueve más rápido que eso. Incluso la energía mágica del señor dragón contenía luz. Ah. Kale miró a los dos dragones negros, Raon y el dragón mestizo, y se rió en silencio. Capítulo 304, apuesto por Tic 6. Kale observó en silencio a Raon y al dragón mestizo. El dragón mestizo desvió la mirada ante su escrutinio. Raon inclinó la cabeza y Kale, que lo había visto todo, habló abruptamente. Solo 3 de nosotros hemos visto la magia del señor dragón. El dragón mestizo se detuvo ante esas palabras. Apenas podía ocultar su sorpresa. Alguien más además de mí también lo vio. Era una vista que solo él podía capturar con sus ojos debido a la luz. En realidad, el dragón mestizo no había visto el efecto mágico. Lo que había visto era la existencia de la luz. Al ver esa extraña luz, reconoció tardíamente la magia y el inusual flujo del tiempo. Sí, tú, yo y Raon. Solo los 3 lo vimos. Hasta ahora. La mirada del dragón mestizo pasó de Kale a Raon y al ver los ojos azul oscuro de Raon, rápidamente desvió la mirada. Pensé que solo yo y el humano lo vimos. La voz de Raon se iluminó. De hecho, antes de llegar al castillo negro, Raon y Kale pensaron que solo ellos dos habían percibido la magia temporal del Lord Dragón. Especialmente en el caso de Raon, él la había comprendido por completo. Medio dragón. También viste cómo el tiempo se ralentizó de repente y esa luz se elevó en un pilar, y luego la energía agitó sus alas. Lo hiciste, lo viste. El dragón mestizo, evitando la mirada de Raon, respondió tímidamente. Sí, lo vi. Y agregó apresuradamente. Pero más que la magia, solo vi la forma de esa luz. Raon sonrió ampliamente ante esas palabras. Vaya, solo los 3 lo vimos. El dragón mestizo no respondió a eso. En cambio, de repente extendió sus alas hechas de hueso. Inspeccionaré el bosque circundante. Tan pronto como terminó de hablar, agitó sus alas y ascendió. Sin embargo, dejó una última palabra antes de desaparecer. Si necesitas algo, házmelo saber. Y se fue volando. Oye, espera. Kale intentó detener al dragón mestizo, pero este desapareció rápidamente. Ah. Kale suspiró. Quería decirle su nombre desde que lo vi. Se fue sin mirar atrás. Kale miró al dragón mestizo, quien rápidamente se convirtió en un punto negro en la distancia con una expresión de sorpresa, luego volvió su mirada hacia adelante. Porque alguien que se había estado retirando silenciosamente durante su conversación con el dragón mestizo se acercó. Parecía que quería hacértelo saber. Era el antiguo Lord Dragón, Serit. Tenía una sonrisa que era difícil de describir. Ninguno de nosotros pudo ver la luz, solo nos sorprendió la magnitud de la gran ola. Se rascó la mejilla con el dedo como si se sintiera incómoda. Después de saber eso, se quedó rondando por la entrada del castillo negro. Parece que quería decirte algo.
Probablemente pensó que solo él lo había visto y quería informar a Kale. Sin embargo, al enterarse de que Kale y Raon también habían visto esa situación, quizás con más claridad que él, se fue a otro lado. En lugar de suspirar, Serit sonrió levemente. Y extendió la mano para acariciar la cabeza de Raon. Raon habló alegremente. El dragón mestizo también es realmente asombroso. Bueno. Kale asintió. Quizás, entre todos los mitad dragones que había conocido, el que más problemas le había causado era ese dragón mestizo. Por supuesto, eso fue cuando Kale estaba mucho más débil que ahora. El poder del dragón mestizo cuando creaba flechas de luz y entraba en un estado de furia era considerable. Sí. Realmente si el dragón mestizo hubiera podido crecer por completo, devorando la fuerza oscura incompleta implantada en él. Habría sido increíble. Después de todo, la esencia de su corazón proviene de la sangre del antiguo Lord Dragón, Serit. Kale miró a Serit y habló. Son buenas noticias. De todos modos, ahora hay una persona más que puede rastrear los movimientos de Lord Dragón. Sí. Pero Serit no pudo sonreír pacíficamente ante las palabras de Kale. Su mirada se dirigió a Raon. Raon ya había soltado su mano y cruzó la entrada del Castillo Negro. Rosalind, Mary, ¿cómo han estado? Nuestro humano está bien ahora. Mientras Serit observaba a Raon charlando alegremente, Kale murmuró suavemente mientras pasaba. No te preocupes, no le pasará nada. Signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Los ojos de Serit se abrieron y su mirada se dirigió a Kale. Kale mostró una sonrisa despreocupada pero firme cuando pasó junto a ella. Podía entender vagamente sus pensamientos. Debe estar preocupada. Preocupada por Raon, y ya sea por amor u odio, preocupación por el dragón mestizo. Un dragón es demasiado joven y aún no ha experimentado su segundo crecimiento. Y el otro era solo un alma en un esqueleto, incapaz de usar completamente su antiguo poder. Aquellos que podían ver completamente el poder del señor dragón que aterrorizaba a los dragones. Serit no podía dormir en paz. Por eso Kale habló para tranquilizarla. Y también lo creía de verdad. Raon todavía es joven. Pedirle a un niño que luche contra un adulto, especialmente el jefe. No, no importa lo serio que sea, eso no está bien, ¿verdad? Y el dragón mestizo. De hecho, entre todos en el Castillo Negro tal vez él era el más débil. Si sus huesos y su núcleo se rompían, todo había terminado. Pero no podría haberse quedado para decir su nombre. Entonces podríamos haber considerado sus preferencias, no. Kale murmuró internamente mientras caminaba hacia donde estaban sus otros compañeros. En ese momento, la voz baja de Serit se escuchó detrás de él. Me preocupa que también puedan lastimarte. Kale dudó por un momento pero no respondió y siguió caminando. Mary, Rosalind, necesito hablar con ustedes. Entró al Castillo Negro con sus compañeros. Serit los observó en silencio y luego miró hacia el cielo. Vio un punto negro volando alrededor del Castillo Negro. No pueden ver el ataque del enemigo. Cerró los ojos. Todo era oscuridad. Sin embargo, no es el infierno. Serit había soportado más de 1000 años en el infierno. Una sonrisa apareció en sus labios. Incluso si no puedo ver, hay formas de proteger. Una espada y un escudo son diferentes. La espada debe empuñarse y debe apuñalar para tener significado. Pero un escudo solo necesita existir, solo necesita resistir. Pueden tener significado. Serit abrió los ojos y vio a otro dragón. ¿No piensas lo mismo? Ella le preguntó a la persona frente a ella. Eruhaven, ¿qué harías? ¿Crees que el tiempo es absoluto? El dragón antiguo, Eruhaven, sonrió y se encogió de hombros. No lo sé, tal vez porque he rejuvenecido, el tiempo no me asusta mucho. Viendo tu actitud parece que de hecho te has rejuvenecido. Te has vuelto más arrogante. Eruhaven se encogió de hombros juguetonamente y Serit rió suavemente. Ella le habló a otro dragón que se acercaba. Mila, si unimos los escudos y llenamos los huecos con polvo, ¿qué pasaría? Mila sonrió con calma. Ella también tenía un hijo aquí, Dodori. No importa cuánto tiempo exista uno, si no hay espacio para los enemigos, no podrán hacer nada. Además, dijo con una expresión algo molesta. Y el oponente es un dragón. Los dragones deberían luchar entre ellos. No está bien involucrar a los jóvenes. Al menos deberíamos encargarnos de los dragones. Eruhaven, al oírlo todo, preguntó con una expresión curiosa. Tú también has rejuvenecido. ¿Por qué? Porque tu forma de hablar es bastante impresionante. Jaja.
Bueno, en comparación con mi juventud, he calmado bastante mi temperamento. Sí, también me he vuelto más sereno. Así es, pero, ¿cómo dijiste que se llamaba Lord Dragon? Neo. Debo recordar ese nombre, cuando lo vea, le daré un buen golpe. Solo uno. No lo sabes. Susurraron en voz baja los tres dragones más viejos, sin embargo, los ojos de Serit se dirigían de vez en cuando hacia el punto negro que volaba por el cielo. Y ese punto negro, el dragón mestizo, se había elevado al cielo para inspeccionar el bosque que rodeaba el castillo negro, pero no podía ver bien el panorama del bosque. Solo tú, yo y Raon lo vimos. Las palabras de Kale resonaron en su mente. Solo hay 3 personas que pueden enfrentarse a Lord Dragón. El dragón mestizo era consciente de que tal vez estaba en su estado más débil. Por supuesto, en comparación con los magos que seguían a Rosalind o los guerreros ordinarios, incluso si solo era huesos, seguía siendo fuerte. Pero podían formar grupos. Estoy solo. Es por eso que el dragón mestizo, considerando varias relaciones, pensó que sería débil para enfrentar enemigos. Si la nigromante Mary estuviera con él, sería más fuerte. Hay muchos enemigos. Esta vez se enfrentarían a numerosos dragones que seguían a Lord Dragón. Y junto a ellos había elfos, enanos, humanos y otros. El dragón mestizo planeaba luchar contra algunos de ellos. Alguien que estuviera a su nivel. Y no creía que su lado perdería. Pero, sí. Lord Dragón ralentizaba el tiempo, y no podía responder adecuadamente o incluso verlo bien. El dragón mestizo pensó en las figuras de Raon y Kale que pasaban por su mente. Soy el más inútil, no. Dijo las últimas palabras, solo cerró la boca y continuó batiendo sus alas. Pero ese aleteo de alas ahora estaba lleno de una determinación más firme. El dragón mestizo fijó su mirada en un punto con sus pupilas llenas de luz. Era la dirección por donde había surgido el pilar de luz. Solo tú, yo y Raon lo vimos. Junto con esas palabras, otras resonaron en su mente. Vaya, solo nosotros 3 lo vimos. Las palabras de Raon llenaron extrañamente sus oídos y no se iban. Nosotros. El dragón mestizo se sorprendió al escuchar sus propias palabras y volvió a cerrar la boca. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo hubiera escuchado. Entonces se detuvo abruptamente. El castillo negro. En la entrada del castillo vio una figura blanca mirándolo. Parecía que todos habían entrado al castillo, pero ella estaba sola observándolo. Era Serit, el antiguo Lord Dragón. El dragón mestizo la evitó y voló un poco más lejos. Sin embargo, no planeaba abandonar el castillo negro. Regresar a casa. No. Casa. Esa palabra le resultaba difícil de pronunciar. Sí, mejor decirlo de esta manera, un lugar al que regresar. El castillo negro era un lugar al que regresar, un lugar donde quedarse. Por eso no podía mantenerse alejado. El dragón mestizo permaneció en el cielo hasta que ya no pudo ver la figura blanca, luego regresó a su lugar en el patio trasero del castillo negro. Lord Dragón Neo. Tenía la apariencia de un humano. Exion no ha llegado. Miró al cielo sin expresión, su rostro mostraba algo de aburrimiento. Parece que todos los dragones de 3 estrellas terminaron mal. Susurrando con indiferencia, bajó lentamente la mirada al suelo. Allí, al pie de las escaleras, los dragones estaban arrodillados. Ninguno se atrevió a mirarlo. Hay bastantes dragones que no han venido. Señor Dragón Neo. Habló con expresión indiferente. Mi hija tampoco ha venido. El Papa Casilia y los obispos tampoco estaban a la vista. Es hora de dejar de prestar atención a este mundo. Se levantó de su silla de un salto. Luego, abandonó el espacioso salón y se dirigió al espacio interior detrás de la silla, murmurando. El tiempo de este mundo aún no se ha acabado, pero ya no es útil, así que debo acabar con él. Algunos dragones se detuvieron, pero Neo no les prestó atención y siguió caminando. Sus pasos eran como los de una persona borracha. Sin embargo, no parecía que fuera a caer. ¡Bum! La puerta de piedra se cerró detrás de él cuando entró. Solo, Neo miró su reflejo en el espejo. Hace 10 años y ahora, su rostro seguía igual como si el tiempo se hubiera detenido. Mientras se miraba a sí mismo, murmuró. Kale Enituse. No había sonrisa en sus labios. Una luz tenue brilló en sus ojos vacíos. Un humano en el que tanto los Wanderers como los dioses se centran tanto. Dicen que tiene el potencial de convertirse en un dios. La comisura de sus labios comenzó a levantarse.
Su rostro, que parecía inexpresivo, mostraba una especie de disfrute. Pero lo que brillaba en sus ojos no era pura alegría, sino algo oscuro y siniestro. Kale revisó el mensaje enviado por Alberu. Leyó las palabras que se mostraban en el espejo sagrado. Menor que el juego ha dado una nueva misión. Necesito discutirlo contigo. Además, parece que he encontrado información sobre el nacimiento del Dios absoluto. Contáctame cuando tengas tiempo. Mayor que... Oh, Kale pensó que había hecho bien en asignar la tarea a Alberu. Aunque estaba ocupado, dejó un mensaje importante. Menor que Su Alteza. También tengo una cuenta ahora. Creo que podré iniciar sesión después de la actualización masiva. Mayor que... Debería mencionar más tarde que se convirtió en un NPC monstruo. No quería prolongar la conversación innecesariamente. Además, no era un asunto urgente en ese momento. También preguntaré por el héroe más tarde. Alberu tenía a AHN Roman, el número 1 en el ranking, a su lado. Además, AHN Roman probablemente sabía sobre la IA que buscaba el sistema. Debería aprovechar eso. Eso es una cosa, pero... Kale apagó la pantalla del espejo y se puso de pie. Tenía algo que hacer. La estatua del joven monje tembló y vibró. Pero Kale no le prestó atención. Vio a alguien pasar a través del rayo de luz que emergió detrás de la estatua y se acercó, extendiendo su mano. Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos. El otro tomó la mano de Kale y preguntó. ¿Eres Kim Hail? El demonio celestial miró a Kale con gran interés. Se había formado un portal temporal entre las llanuras centrales y Apitoyu, y el demonio celestial fue el primero en cruzar ese portal para llegar a donde estaba Kale. Capítulo 305, apuesto por Tik 7. Kale respondió, pensando que había pasado mucho tiempo desde que escuchó el nombre Kim Hail salir de la boca del demonio celestial. Sí, aquí estoy, Kale Enituse. Entiendo. El demonio celestial no fue el único que cruzó el primer portal temporal entre las llanuras centrales y Apitoyu. Jeje. El guerrero más fuerte del imperio, el rey Puño Mokion. Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos, joven maestro. El representante de la alianza Murim Yegal Mirieo. Comillas. El líder de la familia Tang Yu, se quedó allí en silencio. ¡Wow! ¡Qué interesante! El hijo del líder de la alianza malvada, Sima Yung, también era parte del primer grupo. ¿Dónde está mi amigo? Por supuesto, Sima Yung estaba buscando a Tunka. Los cuatro parecieron sorprendidos de ver a Kale y la gente del Castillo Negro, pero pronto ocultaron rápidamente su sorpresa, como el demonio celestial. Como representantes de sus respectivas facciones, eran bastante buenos para ocultar sus emociones. Vaya, qué interesante, es la primera vez que veo una mansión con este estilo. Oh, maestro Choyan, ha pasado un tiempo desde que nos vimos. Excepto por Sima Yung, él era simplemente transparente, quizás por eso se adaptaría mejor. Sin embargo, incluso él se congeló por un momento. Cuando vio a Raon. No nos hemos visto en un tiempo. ¿Cuándo? Raon saludó alegremente. Sima Yung, me has visto también. Mientras... Raon se preguntaba si se había mostrado a Sima Yung en las llanuras centrales. Sima Yung, con una cara seria, se acercó a Raon, que estaba flotando en el aire y agitando sus alas. Los artistas marciales de las llanuras centrales y el grupo de Kale observaron. El grupo de Kale era bastante grande. Aunque algunos habían ido a las llanuras centrales, otros como Serit, Mila, Rosalind y Locke no lo habían hecho. Mientras todos se concentraban en la expresión seria de Sima Yung, se arrodilló respetuosamente ante Raon. Saludo al gran anciano. Luego se arrodilló profundamente como si estuviera saludando a un emperador. Kale vio como los ojos del ex Lord Serit temblaban en ese momento. Sima Yung continuó hablando con gran respeto. Mi padre me ordenó transmitir sus saludos y mostrar gran respeto. Comillas, signo de cierre de interrogación, comillas. Raon inclinó la cabeza. Sima Yung, ¿por qué soy tu gran anciano? Solo tengo 7 años. Sima Yung negó con la cabeza. No es así, eres el maestro de mi padre. Debería dirigirme a ti con un título más alto, pero soy un poco tonto y solo puedo llamarte así. Por favor, perdóname. Está bien para mí. Quiero hacerlo, gran anciano. Entonces hazlo. Raon respondió alegremente, y Sima Yung, aliviada, se levantó con cuidado y se paró junto a Raon. Mientras Kale observaba la inusual actitud respetuosa de Sima Yung, escuchó una voz en su cabeza. Era el rey Puño Mokion.
Antes de venir aquí, Sima Payong lo golpeó durante 3 días y 3 noches. Ah, ahora Cale entendió. Ron. Ante la llamada de Cale, Ron, con un vendaje adicional en la frente, se acercó. Cale miró a Ron y le pidió un favor. Por favor, guía a estos invitados. Habían preparado habitaciones para cada uno. Aunque el castillo negro no pudo acomodar a todos cuando llegó el segundo grupo, los 5 del primer grupo fueron fáciles de acomodar. Hablaremos en detalle más tarde. Yegal Mirieo de la Alianza Murim dudó por un momento, pero luego asintió. Está bien, no queremos cometer errores moviéndonos apresuradamente. Empezando por ella, todos siguieron a Ron. Solo el líder de la familia Tang, Tang Yu, se quedó quieto, mirando en una dirección. Cale recordó lo que Jung Won había dicho sobre la familia Tang. La región de Sichuan ha sido devastada. El señor dragón destruyó todo. Estoy huyendo ahora mismo, Jung Won. Decir que la región de Sichuan había sido devastada significaba que la familia Tang no estaba a salvo. La líder de la familia Tang, conocida como la reina del veneno, estaba mirando fijamente algo. Al ver hacia donde miraba, los ojos de Cale brillaron con curiosidad. NYA. Hong inclinó la cabeza y miró a Tang Yu. No parecía estar en guardia, sino más bien curioso e interesado. Sniff, sniff. Hong olfateó y se acercó sigilosamente a Tang Yu, rodeándola. Tang Yu observó en silencio mientras Hong ponía una pata en su zapato y decía: huele a veneno familiar. Ya veo. Tang Yu asintió y continuó en un tono suave. Así que eres tú. El veneno que Cale había robado, o más bien recibido, de la familia Tang era uno de los 5 de los 9 reyes. El veneno absorbido por Hong se había vuelto más poderoso y letal. NYA. On se acercó a Hong y Tang Yu. Les mostraré el camino. On, normalmente distante, se mostró inusualmente amigable. Tang Yu, siendo el líder de la familia Tang, era un experto en venenos, pero también en armas ocultas y dagas, similar a Ron. Está bien. Cale y Ron asintieron ante la pregunta de On. De hecho, Ron miró fijamente a Tang Yu y agregó: podríamos tener una conversación interesante. Comillas. Eso parece. Tang Yu sonrió brevemente pero desapareció rápidamente. Antes de abrir el portal temporal, Cale había recibido información detallada sobre el estado de la familia Tang de Jung Won. Escuché que la mitad de sus miembros han muerto. Al ser un poder cerrado, la mayoría de sus miembros eran parientes, y decir que la mitad había muerto significaba que habían perdido a familiares o parientes. Cale ignoró el cansancio bajo los ojos de la reina del veneno por el momento. En cambio, observó en silencio cómo se iban y luego se dirigían a otro lado. Te mostraré tu habitación. Separó al demonio celestial de los demás. Oh. El demonio celestial sonrió con interés. ¿Por qué me estás guiando solo a mí? Cale respondió con naturalidad. Tus discípulos. No estás interesado en verlos. Finalmente, la expresión del demonio celestial cambió. Al ver el interés en su rostro normalmente relajado, Cale lo guió a la habitación asignada al demonio celestial y abrió la puerta. Y allí dentro. Saludo al maestro. Clopé seca, de cabello blanco y ojos verdes, hizo una reverencia con evidente elegancia y nobleza. Y la maestra de la espada Hana se detuvo e inclinó la cabeza levemente. Gracias. Oh, Cale vio a Hana actuar con tanto respeto por primera vez, claramente agradecida con el demonio celestial. El demonio celestial los observó a ambos en silencio con los brazos cruzados. El demonio celestial los observó en silencio con una sonrisa que no solo mostraba interés sino un inmenso disfrute. Discípulos, Se rió brevemente. Al intentar pasarse la mano por el cabello, el demonio celestial notó la amplitud de sus mangas. Y allí, frente a él, había 2 individuos con una apariencia muy diferente a la suya, uno que, habiendo heredado su poder, se atrevió a llamarlo maestro, sin reservas, y otro que, habiendo recibido su poder, simplemente le agradeció tímidamente. Me pregunté a quién le daría Choyan su poder. Pero es realmente interesante. Los 2 que tenía frente a él lo fascinaron. La mirada del demonio celestial se desvió hacia la maestra de la espada, Hana. Ella simplemente blande su espada sin pensar. ¿Qué? Hana lo miró con una expresión de incredulidad. Al ver su rostro desconcertado, el demonio celestial le sonrió. Dije que simplemente blandes tu espada sin pensar. ¿Qué? Justo cuando Hana estaba a punto de refutar con una expresión desconcertada. Y así es como debe hacerse. Signo de apertura de exclamación.
Por eso, blandirlo sin pensar también es una respuesta válida. Hana, al encontrarse con la mirada del demonio celestial, miró hacia otro lado. Su rostro mostraba gratitud y confusión a partes iguales. Sí, soy torpe con la espada. Satisfecho, murmuró Hana. El demonio celestial no borró su sonrisa frente a alguien tan transparente como ella. No. Sacudió la cabeza. El hecho de que blandas la espada sin pensar no significa que seas tonto. Es solo tu forma de manejar la espada. Hana comenzó a mirar al demonio celestial de manera diferente. Eres bastante astuto. El demonio celestial no conocía a Hana, pero al ver los callos en sus manos, su postura y su energía, habló sin pensar. Debes haber captado la esencia de la espada. Su mirada se movió de Hana a Kale y los que vinieron con él. Tu maestro no soy yo. Los ojos del demonio celestial se encontraron con los de Choyan. Supongo que parecerse a ese tipo no es tan malo. El rostro del demonio celestial se llenó de interés. Fingir ser dócil pero astuto. Y aunque finge sencillez, es alguien que reflexiona mucho. Choyan soltó una risa ligera. Hana también se encogió de hombros con una expresión más relajada. Vaya pareja que formáis. Ni Choyan ni Hana añadieron nada más. De hecho, Hana murmuró en un tono que parecía quejarse, pero estaba claramente contenta. No soy tonta, recibí mucha educación temprana. Como medio santa, la sabiduría de Hana superó la de muchos, y tenía un amplio conocimiento sobre la etiqueta. Sin embargo, instintivamente evitó mostrar ese conocimiento, ya que no quería recordar ese momento. El demonio celestial, encontrándola interesante, desvió la mirada. Clopé seca de pie como un lago tranquilo. Al verlo, el demonio celestial dejó de sonreír. Y tú eres una serpiente. Oh, Kale, que estaba escuchando en silencio, se sorprendió. Humano, el demonio celestial es impresionante. Raon también estaba impresionado. Clopé, con una sonrisa altiva, miró al demonio celestial. Y el demonio celestial, sin sonreír, lo miró fijamente. Se acercó a Clopé, estudiándolo como si fuera un objeto curioso. Verdaderamente fascinante, dijo casualmente. No se puede saber si te convertirás en un imugi o un dragón. Sin embargo, sus ojos brillaron intensamente como un río sereno. El demonio celestial sonrió de nuevo. Tú, se dirigió a Clopé, te convertirás en una espada formidable, ya seas un imugi o un dragón. Independientemente de su destino, sería una espada impresionante. Fue un gran cumplido. Choyan, el demonio celestial, mirando a Clopé, le habló a Choyan, debes tener cuidado. La sonrisa de Clopé se profundizó levemente como una sombra proyectada sobre la superficie de un lago. Este tipo podría superarte. El demonio celestial soltó una breve risa al ver esa sombra. Luego movió su mano. Sring. Sacó su espada de su cintura. Por cierto, Choyan, ¿recuerdas nuestra promesa? El demonio celestial había prometido un duelo con Choyan. Y Choyan le preguntó al demonio celestial. ¿Has encontrado tu camino? Antes de dejar las llanuras centrales, Choyan había compartido una bebida con el demonio celestial y le dijo. Cuando encuentres tu camino, desenvaina tu espada contra mí. A eso, el demonio celestial respondió. Un poco. Oh. Un suspiro de asombro escapó de la boca de Kale. Humano, el demonio celestial es el más fuerte de las llanuras centrales. Raon también estaba impresionado. Una energía rojiza surgió alrededor del demonio celestial. Los ojos de Hana y Clopé brillaron. Especialmente los de Clopé, que brillaron intensamente. El aura de Choyan, una energía similar emanaba del demonio celestial. Aunque la profundidad no coincidía con la de Choyan. Al menos he encontrado la entrada al camino. En cualquier caso, el demonio celestial había encontrado su camino y ahora podía sacar su espada frente a Choyan. Realmente fue una buena idea traer gente de las llanuras centrales. Y Kale, al ver su creciente poder y aliados más fuertes, sonrió satisfecho. Humano, ¿por qué tienes esa expresión antes de hacer algo inteligente? Ignoró las palabras de Raon. Simplemente sonrió aún más ampliamente. Pero pronto, su sonrisa se desvaneció. El dragón de 3 estrellas, Exion. De regreso en su mansión, Kale finalmente tuvo una reunión privada con él. Las palabras de Exion hicieron que Kale se concentrara. El señor dragón también tiene una debilidad.